Vamos a leer todos los 21 versículos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no perdamos el hilo conductor de lo que Pablo está diciendo, hermanos. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, lo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto mismo os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces estaré compartiendo la primera parte, amados y fieles consiervos, de una enseñanza que le he colocado o le he llamado Caminando gozosos hacia la meta celestial. Y esta es la primera parte. Caminando gozosos hacia la meta celestial, primera parte. Y vuelvo y leo solamente el primer versículo, usted me puede seguir. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué? Dice Pablo, hermanos, es seguro. El apóstol Pablo, hermanos amados, nos ha enseñado a través de estas cartas, en algunas porciones anteriores, las cuales ya hemos leído, las cuales, hermanos, ya hemos estudiado, la vida de Timoteo y también la vida de Epafrodito, y cómo el apóstol Pablo entonces nos muestra la vida de estos hombres como dignos representantes del Evangelio del Señor Jesucristo y de sus hermanos. Estando Pablo en una cárcel de Roma, describe a Timoteo como un hombre del mismo ánimo suyo. Y cuando el apóstol Pablo dice de un mismo ánimo suyo, está queriendo decir que era un hombre que buscaba en su propia vida
exaltar a Cristo. Y el apóstol Pablo confiaba, tiempo futuro, enviarlo allí a la región o a la ciudad de Filipos. Pero también, hermanos, podemos apreciar por medio de este escrito cómo el apóstol Pablo habla de otro hombre llamado Epafrodito. Seguramente, hermanos, conforme a la historia, un anciano o líder de buen testimonio de la iglesia en Filipos. Este hombre, Epafrodito, viajó 1280 kilómetros hasta Roma solo para llevarle al apóstol Pablo una encomienda económica de parte de esta iglesia. Quizás, hermanos, el apóstol Pablo, por algunas circunstancias, no la estaba pasando bien y necesitaba una ayuda económica. ¿Qué hacen estos hermanos? Reúnen como iglesia un dinero y lo envían, porque quizás Pablo necesitaba, vuelvo y reitero, suplir alguna necesidad, tenía alguna dificultad. Por esto estos hermanos envían no ropa, aunque quizás pueden haber enviado otras cosas, pero mayormente dinero, hermanos. Esta nueva enseñanza, querida iglesia, que a partir de hoy estaré compartiendo, vamos a observar cómo el apóstol Pablo tenía una meta clara, una meta trazada, habiendo entendido cómo el Señor Jesucristo lo había justificado delante del Padre. Y esto usted lo puede ver, hermano, en el versículo 9. Vea el versículo 9. No lo voy a leer, solamente usted véalo para que se dé cuenta de lo que le quiero hablar. Porque estaremos hablando de la justificación por gracia y de aquellos que se justifican en la ley. Recuerde, hermanos, que nuestra justificación entonces no es por obras, no es por obras, tampoco por mérito, sino por la justificación en Cristo Jesús, ya que Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar, hermano, en aquel recinto donde estaba el juez justo y nos presentó entonces sin mancha, sin pecado. Él mismo tomó nuestra afrenta. Y esto, hermanos, es algo para que demos gloria a Dios. Y a medida de que vamos caminando en este capítulo, nos vamos a dar cuenta, hermano, de algunas doctrinas que son tan importantes y que tenemos que nosotros tener muy claro. El apóstol Pablo está caminando por fe, y solo por fe, hermanos, hacia un lugar. La pregunta es, ¿cuál lugar? Es el lugar donde va a recibir finalmente la corona de vida. Es el lugar, hermanos, donde debe ser la meta de todos los cristianos. Es el lugar donde nos encontraremos cara a cara con aquel que nos llamó y nos amó. Es por esto, hermanos, que debemos decir que todos aquellos que han muerto en Cristo en todas las épocas se han encontrado ya cara a cara con el Señor Jesucristo. Y en este mismo instante, desde la eternidad, están adorando y contemplando su hermosura y santidad, y están clamando a gran voz para que Cristo vuelva y recoja los suyos, hermanos. Amados hermanos, esta siguiente sección que vamos a estudiar, hermanos, es como la demás, preciosa, cristocéntrica, gratificante. Nos debe llevar, hermanos, a ver a Cristo y nos debe llevar a mortificar nuestro pecado. Esta porción que estaremos hoy estudiando, de la cual, hermanos, hay muchos recursos, debe llevarnos a comprender, hermanos, que nuestra vida sin Cristo es una miseria, que nuestra vida sin el Señor es lo peor que nos puede pasar. Debe llevarnos a entender, hermanos, que en medio de la tribulación, que en medio de la circunstancia, que en medio del problema, que en medio de la dificultad que quizás usted y yo podamos estar viviendo, el Señor, hermanos, tiene todo en control. Esta mañana, hermanos, o ya tarde, quiero compartir con ustedes la siguiente enseñanza con 3 puntos claros. El primer punto, hermanos, lo encontramos en Filipenses 3:1, la parte A.
Filipenses 3:1, la parte A, y lleva como título el gozo indestructible del creyente. Solamente la primera parte, Filipenses 3:1, el gozo indestructible del creyente. Hermanos, vamos a ver que nuestro gozo debe ser así, indestructible. Por más que vengan los problemas, debemos tener ese gozo indestructible que viene de Cristo. En Filipenses 3:1, la parte B, el siguiente punto es este, hermanos: escritos seguros de Pablo a una iglesia amada. Escritos seguros de Pablo a una iglesia amada. Quiero que usted note entonces que vamos a leer y vamos a estudiar tan solo un versículo, hermanos. Porque la Biblia, hermanos, debemos revisarla, leerla, releerla y tomar y sacar de allí, hermanos, todo lo que ella nos provee. También vamos a ver algunas conclusiones, hermanos, que son necesarias, y vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces debo preguntarle a usted, hermano, ¿tiene claro esto que le he dicho? Incline su rostro y oremos y demos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por la palabra que vamos a compartir. Ayúdanos a que nos fortalezcamos más en ti. Ayúdanos a entender, Padre, lo que tu palabra dice y enseña, y llévanos, Señor, a ser realmente una iglesia saludable. Que todo aquel que venga, que todo aquel, Señor de la gloria, que se congregue, pueda ser llevado a ver a Cristo y solamente a Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, primer punto, el gozo indestructible. Vamos a ver solamente la primera parte, hermanos. Dice el Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en quién, hermanos, en el Señor. El apóstol Pablo, queridos y amados consiervos, es un ejemplo de fortaleza y confianza en medio de las pruebas y tribulaciones, por supuesto. Es por esto, hermanos, que si en la actualidad usted, mi querido consiervo, está enfrentando pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles, veamos a Cristo a través de Pablo. Precisamente el contexto histórico de esta carta nos muestra, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo escribe 4 cartas llamadas las cartas de la cárcel. Entre ellas, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, escritas entre el año 60 al 64. El apóstol Pablo en Roma estaba siendo custodiado día y noche, hermanos. Día y noche. Algunos han pensado que solamente el apóstol Pablo fue custodiado en las noches, pero, hermanos, es tan curioso y tan glorioso que aún esos custodios tenían tanto valor por Pablo que lo tenían prensado o tomado a un cepo todo el tiempo, hermanos. Quiero que usted note esto, hermano, póngame cuidado. Quizás el apóstol Pablo tenía algunas aflicciones emocionales, como todo ser humano, hermanos. Estaba enfermo, o en otras tribulaciones, al lado de su hermano y amigo Timoteo. Y esto, hermanos, debe llevarnos a meditar en las pruebas que actualmente estamos llevando. Esto debería llevarnos a afrontar las pruebas con la mirada puesta en Cristo. Deberíamos meditar, hermanos, en que si tenemos pruebas, puede ser, hermanos, porque el Señor en su soberanía perfecta lo esté permitiendo para formar su carácter. Pero quizás, hermanos, puede que usted en el pasado haya tomado decisiones que no eran del Señor, pero que usted pensó que eran de Cristo, y le estén pasando en este mismo instante una gran factura. Ya sea, hermano, porque el Señor lo permite, o ya sea porque usted reconoce que ha tomado tan malas decisiones
quiero decirle que si usted ha confiado en Cristo como su Rey y como su Señor, debemos animarnos a confiar y descansar en los brazos amorosos y tiernos de nuestro Señor, ya que cada prueba, amados hermanos, ya que cada dificultad debe afianzar en nosotros el más profundo gozo en el Señor, hermanos. Cuando vengan las pruebas, y quiero dejar esto por sentado y lo quiero subrayar, cuando vengan las pruebas aún más difíciles a nuestras vidas, tú debes ver a Cristo y debes entender, hermanos, que Cristo está controlando nuestras vidas. Amén. Debes entender, hermanos, que no es tus decisiones, que no son tus fuerzas, como lo entendíamos esta mañana, no es nuestro poder, sino que es el poder que opera en nosotros por medio de Cristo. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, inicia este versículo que estamos leyendo con esta frase. Mírenla usted allí. Por lo demás. ¿Sí la anoté allí? Por lo demás. Quiero que usted, hermano, tenga su Biblia abierta, por favor, para que usted vea esto que estamos enseñando. Por lo demás. Pablo recuerda un verso antes, y usted lo puede ver también allí, un verso antes, es decir, capítulo 2, el último versículo, recuerda un verso antes, amados hermanos, que por la obra o por el servicio de Epafrodito al Señor, éste expuso su vida para suplir todo lo que le hacía falta a Pablo y que estaba sucediendo. Casi iba a morir. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El Señor tuvo misericordia. ¿Se acuerdan? El Señor tuvo misericordia no solamente de Epafrodito, sino también de Pablo. Por lo demás, da la intención de decir, pase lo que pase. Pase lo que pase, abandonando entonces, hermanos, la noción del tiempo. Es decir, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa el momento, el tiempo, el horario, no importa. Esto es lo que Pablo está diciendo. No importa lo que suceda, si estoy en el Señor, Él me va a ayudar. Si estoy en Cristo, Él me va a sostener. No importa, querido hermano y querida hermana y querido amigo, la situación que en este mismo instante estés afrontando. No importa. El Señor es el único que puede suplir lo que a ti te hace falta. Si buscas al Señor, el Señor, hermano, te va a consolar. Pero si buscas al hombre, el hombre quizás no te va a dar lo que necesitas. El apóstol Pablo sigue diciendo, hermanos, véanlo allí, hermano, gozaos en el Señor. ¿Qué dice Pablo entonces? Pase lo que pase, hermanos, gócense en el Señor. ¿Lo está entendiendo usted? El apóstol Pablo constantemente, hermanos, no sé si usted lo ha visto en esta carta, si usted ha releído esta carta, pero constantemente el apóstol Pablo, a través de sus escritos, ¿qué hacía? Animaba, y vuelvo y digo una última vez, animaba a este pueblo, a estos hermanos, a esta iglesia. ¿Y a qué los estaba animando? Los estaba animando a que ellos permanezcan en el gozo indestructible que solamente Cristo puede dar. No el gozo momentáneo que da el mundo. Ese gozo no. Por eso, hermanos, es que debemos entender que este 25 de diciembre estaremos muy temprano, si Dios lo permite, glorificando y exaltando al Señor, hermanos, dando gloria y honra a aquel que nos da el gozo que tenemos, que es indestructible. Ese gozo que es determinante en los momentos más difíciles de un creyente. Y pongamos un ejemplo, hermanos, la muerte.
Si llegase la muerte a tu casa en estos días, el gozo del Señor, que es indestructible, debe levantarte, debe ayudarte, debe consolarnos, debe hacernos entender que si la persona que murió en el Señor, Él está disfrutando de algo más glorioso que nosotros aquí en esta tierra, hermanos. Hermanos, yo quiero preguntarte a ti, y quiero que tú realmente te respondas. Lo que estás viviendo, si fuese una prueba, una dificultad, hermano, ¿cómo la estás afrontando? ¿En el gozo del mundo? ¿Renegando? ¿Diciendo vulgaridades? ¿O todo lo contrario? Diciéndole al Señor: Padre, gracias, porque soy un privilegiado en que tú, Señor, me permitas pasar por esta prueba. Las pruebas deben ser para nosotros un privilegio, hermanos. Las pruebas deben ser para nosotros algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Y quiero que me escuchen. Dios no escogió a alguien más. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para pasar esa tormenta, para pasar esa dura prueba. Y el Señor, así como te ha permitido pasar por esa prueba, el Señor también, hermano, te dará la salida de esa prueba. Quizás ahora no la estás viendo. Quizás ahora, hermano, llores. Quizás ahora no entiendas el propósito de Dios. Pero el Señor te va a hacer entender con toda claridad cuál es el propósito. Si te guardas para el Señor, si vives para Cristo, si le amas, si le buscas. Cuando venga una prueba, es cuando más debemos buscar al Señor, hermanos. Cuando viene una dificultad, es cuando más debemos estar en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. En los momentos más determinantes y en los momentos más difíciles de un cristiano, recuerde siempre esto: Dios nos ha dado un gozo indestructible. Indestructible. ¿Sabe qué significa la palabra indestructible? Incapaz de ser destruido o eliminado. Y esto, hermanos, debe ofrecernos entonces a todos aquellos que amamos al Señor varias cosas. En primer lugar, debe ofrecernos reposo. Cristo es nuestro reposo. Si en este momento, hermano, tú sabes que estás a punto de caer en ese pecado con el cual has venido batallando, amado hermano, busca a Cristo. Pero permite también que alguien te aconseje, porque precisamente, hermanos, por nosotros creernos que todo lo podemos hacer y que todo lo podemos hacer en nuestras fuerzas es que no nos va bien, hermanos. Pero también esto debe ofrecernos aliento, debe ofrecernos paz, debe ofrecernos cordura en medio de la tormenta. ¿Sabe qué es cordura, hermano? Pensar con un pensamiento bíblico. Es decir, si vamos a tomar en medio de esta dificultad o en medio de esta crisis, vamos a tomar, hermanos, una decisión. Primero, esa decisión debe ser planteada desde la Biblia. No lo que a usted le parece o lo que a mí me parece. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso que se debería hacer. Porque por esa ignorancia, muchos, amados hermanos, están cayendo en una dura prueba todavía, aún peor, porque no buscan al Señor, hermanos. Hermano, ¿estás pasando una prueba? Permítame repetirte la primera parte de este versículo. Pase lo que pase, abandónate en Cristo. Pase lo que pase, hermanos, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Gózate, hermano y hermana. Quiero que usted me permita mostrarle el aliento que el apóstol Pablo da a los filipenses. Acompáñeme a Filipenses capítulo 1, versículo 4 y 5.
Allí vemos como Pablo ruega al Señor con gozo por esta querida iglesia. Pero además de eso, hermanos, ruega por la comunión del Evangelio y también ruega por la perseverancia en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esto me lleva a pensar, hermanos, que el apóstol Pablo constantemente oraba por esos hermanos. Nunca, como decimos nosotros, lo soltó. Y hermano, y yo tengo que preguntarte a ti, y debo preguntarme a mí, ¿estamos orando unos por otros, hermanos? ¿O solamente estamos perseverando en nuestras problemáticas? ¿O estamos orando por nuestras familias? El deseo del apóstol Pablo, que era rogar por aquella iglesia, que él mismo constituyó en Europa, fue la primera iglesia, la iglesia de los filipenses, una iglesia amada y apreciada por Pablo. Y Pablo, que dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Nótese que no dice con tristeza, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire lo segundo, Filipenses 1:8, hermano, vaya conmigo. Pablo, aquí en este versículo, animaba a los filipenses, dándoles a conocer que Cristo era testigo del amor que tenía hacia ellos. Esto es tan tremendo porque Pablo sabe qué hace, hermanos. Está colocando como testigo ¿a quién? A Cristo. No está diciendo Timoteo me es testigo. No está diciendo los soldados son testigos. ¿Qué dice? Cristo. Vamos a leer Filipenses 1:8 y acuérdense que estos son ejemplos de cómo Pablo rogaba a Dios por estos hermanos. ¿Para qué? Para animarnos. Hermano, quiero adelantarme un poco. La iglesia en Filipos también fue perseguida por los soldados romanos, por esta dictadura en Roma. También ellos fueron allí apresados, hermanos. Mira la pregunta que hace Pablo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Perdón. Estoy en el que sigue, 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese sí es, ¿cierto, hermanos? Sí. Gracias, hermanos. Muy bien, Filipenses 1:18. Aunque algunos, mientras Pablo estaba en la cárcel, y acuérdense que el apóstol Pablo le predicaba a los soldados que lo tenían preso, que él lo hacía, algunos predicaban a Cristo por pretexto o por verdad. ¿Y sabe qué pasaba? Que esto añadía a Pablo más tristeza, hermanos. Pero, mire el pero, el apóstol Pablo estaba gozoso, porque ya fuera por pretexto o por verdad, Cristo era predicado, era exaltado. Leamos, hermanos, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, que dice: Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo, ¿sí, hermanos? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Qué estaba escuchando? Que se estaban levantando personas a predicar de Cristo, pero no de la manera bíblica, o no de la manera sensata. Pero aún así, Pablo, ¿qué dice? Pues yo me gozo, porque igual están hablando del Señor. Muy bien, hermanos, Filipenses 1:25. Pablo les recuerda que aunque su deseo era partir para estar con su Señor, por la gracia infinita, Él le permite estar en la tierra para el provecho y gozo de los hermanos en Filipos. Filipenses 1:25. Mira lo que dice. Y confiado en esto, dice: sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No sé, hermanos, si usted está notando la palabra gozo en lo que estamos leyendo. Subraye, si usted puede, la palabra gozo. Es importante
que entienda que Pablo lo que está diciendo es, en todas las pruebas que yo tengo, hay gozo. Y ese gozo viene de parte del Señor. Filipenses 2, versículo 2 y versículo 3. El apóstol Pablo, en medio de sus prisiones, ¿qué hace? Presenta a Cristo y llama a los hermanos a que complete el gozo suyo. ¿Cómo? Viviendo en unidad, a pesar de las persecuciones y dificultades aún entre ellos mismos. Filipenses 2, versículo 2 y versículo 3. Vea lo que dice. Completad, ¿qué, hermanos? Mi gozo. Pero entonces ahí tenemos que preguntarle el texto muy diligentemente, ¿cómo debemos completar el gozo de Pablo, cierto? Miren la respuesta: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que, hermanos, como superiores a él mismo. Tremendo, hermanos. ¿Cuál es el llamado? Si hiciéramos una contextualización para nosotros, que nos mantengamos en la unidad. ¿Sí o no, hermanos? Que no hagamos nada por contienda. Que no digamos, mire, yo tengo esto, pero usted no lo tiene. Mire, yo adquirí esto, pero usted no. No, hermanos. Pablo dice, en el Señor, mantengámonos como unidos. Por eso, hermanos amados, es que es necesario que entendamos que la iglesia redimida por Cristo es aquella iglesia que ha sido transformada en todo su contexto, desde su mente en adelante, hermanos. Su corazón, su vida. Si usted en esta mañana, escúcheme, reconoce que el Señor no le ha transformado y que aún usted todavía sigue batallando con algún pecado oculto y que usted, hermano, por negligencia, porque eso se llama negligencia, no ha querido confesarlo delante del Señor o no ha buscado una ayuda, pues yo le llamo en esta mañana a que se arrepienta, a que busque a Cristo, hermano, a que reconozca que usted no puede seguir más con ese pecado que usted está llevando, que entienda que de nada te servirá entonces aparentar una vida piadosa que jamás has tenido. El Señor a usted y a mí nos está mirando aún en lo más oculto. Esa mañana, esa tarde, esa noche, cuando maltratamos, cuando somos groseros, cuando vemos algo que sabemos que no debemos ver, allí está el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo se goza y regocija aun si fuere llevado a un juicio para determinar su muerte, y pide a los hermanos que se regocijen y se gocen con él. Leamos Filipenses 2, versículos 17 y versículo 18. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, que dice Pablo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sabe qué Pablo está diciendo? Mire, gócense si yo parto con el Señor. Gócense, tranquilos, no lloren, tranquilos. El Señor me va a llevar a un mejor lugar. Alégrense. Ahora, hermanos, si usted estuviera en una enfermedad, si Dios se lo permitiera, por supuesto, a cualquiera de nosotros, ¿será que en nuestro lecho de muerte diríamos eso? ¿O usted se pondría sentimental? No me quiero morir, ayúdenme. ¿Qué diría usted? No, deberíamos decir como Pablo, hermanos, gócense, tranquilos,
Bueno, yo no voy a estar más en esa tierra. Miren a ver más bien cómo organizan y levanten nuevos pastores. Miren a ver. ¿Cierto, hermanos? Les tienen que seguir la obra. No. Leo otra vez. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiero que usted, hermano, entonces note la intención de Pablo. Y la intención de Pablo en estos versículos es enseñarle a los filipenses a qué, hermanos, a que pongan, a que coloquen su confianza siempre en el Señor Jesucristo, en nadie más, en Cristo. Aún en medio, como ya lo he dicho, hermano, de las dificultades. Y precisamente, hermanos, y présteme toda su atención, este es el descanso que toda persona que se le predica el Evangelio y las buenas de salvación debe tener. Que si se arrepiente y vive para Jesucristo en cuerpo y alma, el Señor será su sostén en todo tiempo, ya sea en tiempo bueno o en el tiempo malo. Nuestra predicación debe ser esta: arrepiéntase, porque usted merece el infierno. Usted no merece nada más sino el infierno. Pero si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, aunque venga la lucha, la prueba más difícil, el Señor será nuestro sostén. Y eso lo vemos, hermano, en la vida de los puritanos, en la vida de grandes hombres que han muerto, hermanos que han muerto de cáncer, pero que en su lecho de muerte han dicho, ya no ores más por mí, más bien den gracias a Dios porque voy a estar con el Señor. Tremendo, ¿cierto? Amados hermanos, te pregunto por segunda vez, ¿quién es tu sostén? ¿Cristo o este mundo? Porque usted me puede decir Cristo, pero realmente puede ser el mundo. Cristo, hermanos, es nuestra ayuda. Cristo es nuestra fortaleza en las dificultades más terribles que podamos vivir. La historia dice que mientras que las mujeres iban siendo llevadas hasta el Coliseo Romano con sus hijos, y ellas les decían, niegue a Cristo. Estas mujeres decían, no negaremos a Cristo, preferimos morir, y acá están los hijos nuestros. Oh, hermano, esto es una prueba. Esto es una prueba. Pero estos hermanos fueron probados, hermanos, y el Señor les dio la victoria. ¿Y dónde están ahora? Adorando a Cristo. La gloria. En la gloria. Escúcheme, amados hermanos y amados amigos. Nuestro chairó, que es la palabra griega para gozo, nuestro chairó jamás podrá sostenerse en las cosas de este mundo, las cuales un día van a perecer. Ese celular que tienes, esa ropa, ese carro, todo lo material que tú tienes, un día, si no perece, tendrás que dejarlo, porque partirás de este mundo y otro lo va a gozar. Nuestro chairó tiene un anclaje firme y es Cristo, Señor nuestro. Cristo, quien nos da su bendita gracia para deleitarnos en Él. Aunque estemos aquí en medio del culto y querramos gritar y querramos decirle al Señor, Padre, ¿hasta cuándo? El Señor, hermano, te está sosteniendo y el Señor te está ayudando. Y aunque ningún papel en esta tierra pueda secar tus lágrimas, la bendita gracia del Señor te está ayudando a que te mantengas firme en el chairó del Señor. No sé, hermano, si usted me está entendiendo en esta tarde, lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, el apóstol hablando, por supuesto, de los escogidos del Señor, y hace varias preguntas que ya tienen una respuesta. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Y mire, hermano, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estamos en Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, y voy a leer el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos que, hermanos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la pregunta es, ¿en cuáles cosas? Hermanos, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Lo está entendiendo usted ahora, hermano? Pablo está diciendo, puede venir lo que sea. Lo que sea. Lo más terrible que usted pueda pensar que puede venir para su vida. ¿Quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Nada, hermanos. ¿Qué es lo más grave que a usted le puede pasar? Bueno, lo más grave es si usted, hermano, si para usted las riquezas es lo más importante, bueno, si el Señor quitara las riquezas de su vida, le aseguro que Cristo no sería el amor de su vida. Si su esposa o su esposo fuera el centro de su vida, el día que él falte, usted va a reconocer que Cristo no era realmente quien mantenía su vida espiritual. Si usted, querido hermano, tiene algún vicio, como sea, como se llame, si usted depende de ese vicio y no depende de Cristo, usted no puede atreverse a decir que Cristo es su sostén, porque no es así, hermanos. Hermanos, Pablo dice, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. Gracias, hermana amada. Oh, hermanos, no sé si usted está aquí, me está entendiendo, hermano. Hermano, que venga lo que venga, ¿cierto, hermanos? Señor nos va a ayudar, hermanos. Que venga lo que venga. Hermanos, vamos a ver ahora el segundo punto, hermanos. Acompáñenme y leamos Filipenses 3:1, pero vamos a ver la parte B, hermanos amados. Esta segunda parte le he titulado Escritos seguros de Pablo a una iglesia amada. El primer punto, hermanos, ¿quién me lo quiere recordar? Muy bien, hermano. Algo indestructible, ¿cierto, hermanos? Algo indestructible. Muy bien, hermanos, Filipenses 3:1, pero la parte B, hermanos. Miren lo que dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Y para vosotros es seguro. Escritos seguros de Pablo a una iglesia amada. Ese es el segundo punto, hermanos. Para este segundo punto me gustaría mostrarle a usted, a través de mis palabras en forma de consejo, la necesidad que todo pastor tiene de repetir constantemente a sus ovejas un tema, una enseñanza en particular, una doctrina, un llamado de atención. A veces, hermanos, y yo le he dicho a mi estimado y querido consiervo Steven,
Nosotros no debemos correr, hermanos. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios tranquilamente, porque no tenemos un revólver en nuestra cabeza que nos diga, hágale rápido, apresúrese. De la misma manera, hermanos, la iglesia local debe ir en esa misma tranquilidad. Un día el Señor nos va a dar pastores, sí los va a dar, porque eso es lo que hace la iglesia, reproducir pastores, sí lo va a hacer, pero lo va a hacer en el tiempo del Señor, hermano, no en nuestro tiempo, hermanos. Está demostrado entonces que la repetición de algo hace que las personas aprendan más rápido y que difícilmente se olviden. Por eso, hermano, es que nosotros debemos repetirle a nuestros hijos todos los días, ¿cierto? Hijo, no hagas esto. Hija, no hagas esto. Y qué bueno que usted le repita a su hijo y le enseñe el día del Señor. Hijo, el día del Señor. Hija, el día del Señor. A ese hermano, a ese hijo, a esa hija que no se congrega. Hija, no olvides el día del Señor. Hija, hijo, no olvides leer la Escritura. Entonces, hermanos, cuando se repite tanto algo, a veces molesta, ¿sí o no, hermanos? Porque sí molesta. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? Que aprendemos. Y he colocado aquí lo siguiente, hermanos. Algunos hermanos, que yo he tenido la oportunidad de hablar y verlos, ellos se molestan cuando se les repite las mismas cosas, ya que por la caída de nuestros primeros padres, todo nuestro cuerpo está como, hermanos, contaminado con el pecado. Por eso, hermano, de allí nuestra rebeldía, que es terrible y que no queremos obedecer. Por eso, hermanos, nuestra carne desde ya tiene que morir, desde ya, para el día 25 de diciembre. Coloque usted allí bien grande, allí en ese, ¿cómo se llama eso? En el calendario, almanaque. 25 de diciembre, día del Señor. 24 de diciembre, 7 de la noche, ya debo estar dormido. Bueno, rías, hermano. Le voy a repetir todos estos días. Hermanos, le voy a pedir un favor, no se enoje conmigo si le repito algo. Hermano, escúcheme, no se enoje conmigo y no se enoje con Steven cuando le repitamos lo mismo, hermanos. Queremos que aprenda. Queremos que la iglesia sea llevada a comprender la palabra de Dios. Cuando usted escuche arrepiéntase, usted es pecador, hermano, recuerde que usted es pecador. Amén, hermano. Amén. El Señor habló al pueblo de Israel y dijo, vea conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. El Señor habló, hermanos, y habló de una manera clara, de una manera radical. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ya vamos a leer lo que dijo. Versículo 7, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tiene usted, hermano? Dice, ¿y las qué? Repetirás. ¿Por qué el Señor habrá dicho eso? Por algo, hermanos. Usted puede ver el contexto anterior, puede ver usted el contexto posterior. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa. ¿Dónde más la va a repetir? Andando por el camino. ¿Dónde más? Al acostarte. ¿Dónde más? Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios, en este caso, debe repetirse todo el tiempo, aunque nos moleste. Yo creo que a ustedes no, pero aunque les moleste a algunos, más bien, ¿cierto? Ustedes no. Hermanos, permítame darle, más bien, darle un consejo. Compre cartulina fosforescente, hermanos, se llama cartulina, no me acuerdo el nombre, Calipso, y usted coloque versículos en el baño, en el cuarto de los niños, en la cocina, por todo lugar, hermanos. Los judíos en la actualidad colocan algo en sus frentes y en sus brazos llamados las filacterias. Esos son unas, bueno, eso es como
Eso es un cuero que se colocan allí, un rollo, y allí tienen la palabra de Dios escrita. Todo el tiempo, y a ellos desde pequeños se les enseña, hermano, todo el tiempo la palabra de Dios. Todo el tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, quise iniciar con estas palabras porque Pablo, en esta segunda parte del texto que estamos estudiando, afirma que para él, ¿qué, hermanos? No es molesto escribirles a esta segunda audiencia, es decir, la iglesia de Filipos, las mismas cosas, que para ellos es que seguro. ¿Sí lo está leyendo, no, hermano? Ahí estamos. Esto nos debe llevar a pensar que es probable que el apóstol Pablo anteriormente les haya escrito algunas cartas, las cuales no conocemos, y que el apóstol Pablo en esas cartas, que fueron de pronto más pequeñas, el apóstol Pablo lo que hizo fue repetir algunos temas específicos que para esa iglesia eran de sumo cuidado. Y le recuerdo a usted que Pablo fue su mentor, fue su maestro, y le estaba advirtiendo a estos hermanos algunas cosas que para ellos eran de mucha confiabilidad. Por eso, hermanos, que es bueno que a usted le repitan, es bueno que usted se deje enseñar, es bueno que usted desaprenda para que pueda aprender. Si usted no desaprende y si usted tiene en su mente ya conceptos predefinidos y usted dice yo todo me lo sé, yo soy, mejor dicho, más grande que cualquier persona, hermano, puede un día usted caer por su orgullo. Entonces, hermanos, leamos nuevamente Filipenses 3:1 y quiero que usted note el lenguaje en plural de Pablo. Pablo no está hablando en singular, sino en plural. Leamos, hermanos, Filipenses 3:1b. Dice, a mí no me es molesto. Miremos la pluralidad. El escribiros que las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Nota usted, hermano? O sea, había muchas cosas que Pablo tenía que escribir, muchos temas, pero que para ellos, Pablo dice, pero para ustedes es seguro que yo les escriba esto, seguro. Y el ejemplo más claro, hermano, es cuando yo tenga que llamar a uno de mis hermanos, a una de mis hermanas, y decirles, hermanos, ustedes ¿por qué hacen esto? A esa persona no le va a gustar y se va a molestar conmigo. Pero si es una persona de Dios, si es un creyente, va a decir gracias. ¿Sí o no? Si no, va a seguir haciendo lo que quiere hacer. Pero, hermanos, también es posible, en este segundo punto, que el apóstol Pablo les esté recordando y a la vez advirtiendo de aquellas enseñanzas heréticas, judaizantes, que transgrede la salvación por gracia, que es en Cristo Jesús y no por obras, como ellos querían introducir, para traer, ¿qué, hermanos? Confusión, entre ellas la circuncisión. Entonces, hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, y cuando hacemos algo llamado exégesis, debemos, hermanos, ser tan juiciosos con las palabras que el autor está diciendo, pero recuerden, hermanos, y permítanme enseñárselos, que la mejor forma entonces de trazar la palabra es la histórico-gramatical redentora o redentiva. Es la forma más segura de trazar la palabra, porque usted va a ver la historia o el contexto, ¿cierto, hermano? Pero también usted va a poder ver las palabras en su original, en este caso la gramática, pero también usted va a poder ver a Cristo. Note entonces, hermanos, como en el versículo 2, el que sigue, el cual estudiaremos, si nuestro Señor nos da la vida la próxima semana, Pablo ordena, él no pide un favor. En el versículo 2, Pablo ordena a estos fieles hermanos tener el discernimiento correcto para que se sigan comportando como es digno
del Evangelio, caminando siempre en la unidad. Leamos el versículo 2, hermanos, solo para tenerlo en cuenta, porque lo estaremos estudiando, hermanos, desde la historia. Y vamos a mirar cómo entonces la palabra perros en ese tiempo era algo terrible, hermanos. Leamos, o los perros más bien, leamos el versículo 2, hermanos. Guardaos ¿de quién? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a estar estudiando el versículo 2 y 3 la próxima semana. Y vamos a ir caminando y al final nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo estaba haciendo todo esto, hermanos, porque él sabía que un día iba a partir de este mundo a su patria celestial. Esa es nuestra meta, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta? Un día encontrarnos con el Señor. Amén, hermanos. Por eso tenemos que pasar tribulaciones, hermanos. Tenemos que pasar pruebas, dificultades. Por eso, hermano, inicié solamente con el versículo 1. Finalmente, hermanos, en el texto leído, quiero preguntarle a usted, no me responda, ¿dónde vemos el esplendor de Cristo? Primero, hermanos, si usted lo quiere anotar, en el deleite que el cristiano tiene en la gracia del Señor en medio de las pruebas. Ahí vemos a Cristo. En el deleite que el cristiano tiene en la gracia del Señor en medio de las pruebas. La palabra que dijimos para gozo en el griego nos debe llevar a entender esto, que nosotros tenemos un deleite como cristianos en la gracia del Señor, donde en medio de las pruebas. Hermano, vuelvo y te repito, cuando vengan las pruebas, dale gloria a Dios. Cuando venga la dificultad, dale gloria a Dios y dile: Señor, ¿quién soy yo entonces para que tú me permitas pasar esa prueba? ¡Qué bendición! Soy digno. No soy digno, pero tú me permites. Pero ¿dónde más vemos el esplendor de Cristo? En la advertencia constante en la advertencia constante acerca de los falsos maestros que introducen herejías de error. Cristo, hermanos, Cristo es nuestro fiel maestro. Cristo. Pero esos judaizantes eran aquellos que colocaban o introducían herejías para engañar a otros. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo hace, hermanos. Al contrario, Él nos ayuda y Él nos levanta. Esto es una advertencia, hermanos, para que sigamos constantes en el Señor. Permítame dar dos conclusiones finales, hermanos. La primera conclusión es esta: Pablo, en medio de sus adversidades, ¿qué hacía? Se gozaba en su Señor y se mantenía como, hermanos, fiel. Le repito, Pablo, en medio de sus adversidades, se gozaba en su Señor y se mantenía como firme. Pero hay hermanos que viene la primera dificultad, ¿sabe qué hacen? Se van, hermanos. ¿Sí o no? Se van. ¿No los ven el mundo tan mal? Mire, hermanos, la segunda conclusión: el gozo del creyente es como indestructible. Nunca se lo olvide, hermano. El gozo del creyente, ¿cómo es, hermanos? Indestructible. Es decir, hermanos, jamás puede ser eliminado, jamás puede ser destruido. Miremos, hermanos, algunas aplicaciones finales, y esto es, por supuesto, para que las coloquemos en práctica, hermanos. Miren la primera: no nos cansemos de ser enseñados. No nos cansemos, hermanos, por favor, se los pido, de ser enseñados y reprendidos por la Escritura de aquellas cosas las cuales ya sabemos, pero que debemos recordar. Vuelvo y le repito, no nos cansemos de ser enseñados y reprendidos por las Sagradas Escrituras de aquellas cosas las cuales quizás ya sabemos, pero que debemos recordar. Hermano, ¿cómo va su matrimonio? No, perfecto. ¿Y usted pone en práctica la palabra? No, pero va perfecto. ¿Cómo es eso? Explíquemelo usted. Entonces, hermano, no se canse de ser enseñado. Yo he preguntado a cuántos les gusta que les reprendan, la respuesta es a ninguno. Pero, hermano, es necesario que nos corrijan para poder avanzar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Miren lo segundo, Dios en su bendita gracia permite las pruebas en un creyente con una enseñanza clara y precisa. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Cristo es glorificado. No es para nada más, hermanos. Claro, en medio de esa prueba Dios va a formar tu carácter. En medio de esa prueba el Señor te va a sostener. En medio de esa prueba van a pasar muchas cosas, pero el final de esa prueba es Cristo. Nada más, hermanos. No es entregarte un carro último modelo. He escuchado personas, aquí no, gracias a Dios. No, yo pasé una prueba tremenda, pero mire, Dios me dio una casa, un carro, un apartamento y todo. ¿Y glorificas a Cristo en eso? Bueno, hermanos. Tercero, hermano que estás en esta mañana, hermana, te pregunto, ¿Dios está permitiendo una prueba en tu vida? Permítame darte la respuesta. Da gloria a Cristo. Dios está permitiendo una prueba en tu vida, agradece a Él por haberte escogido como su embajador para mostrar al mundo lo glorioso que es estar en Cristo. Agradece a Dios porque Dios te ha escogido a ti como embajador y le estás mostrando al mundo lo maravilloso que es el cristiano. Y tercero, hermano, Dios está permitiendo una prueba en tu vida, refleja el gozo del Señor en tu vida. No es que tengas que reírte todo el tiempo, hermanos, pero sí es entender que el Señor es mi fortaleza. Y si alguien me pregunta, ¿estás pasando por alguna prueba? Sí, pero el Señor me sostiene, ¿cierto? Y Cristo me va a ayudar. Y estoy viendo la luz al final del túnel. Gloria a Dios por eso. Así es, hermanos. Hermanos, pónganse de pie esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Oremos, hermanos, y demos gloria a Dios en esta mañana. Todos, hermanos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor Jesús. Estamos tan agradecidos porque nos has permitido hoy venir ante tu palabra con un deseo tan precioso en ti. Eres tú, Señor, quien nos ha atraído a tu gloria. Eres tú, Señor, quien nos ha atraído, Señor, a tu presencia. Eres tú, Señor, quien nos levanta y nos fortalece en medio de las dificultades. Señor, ¿quiénes somos entonces nosotros para decirte no nos pruebes? ¿Quiénes somos nosotros para que tú no nos formes? Quizás hemos sido tercos, quizás hemos sido orgullosos, hemos sido altivos y has tenido que formarnos a través de la prueba y no nos ha gustado. Pero hemos aprendido en esta mañana que pase lo que pase, hermanos, debemos estar gozosos en el Señor. Qué maravillosa palabra, qué glorioso que eres tú, Señor. Padre, tú nos ayudas, tú nos levantas, tú nos bendices, tú nos guías, Señor. Padre, la iglesia, comunidad cristiana, lugar de gracia, no depende de un hombre, depende de ti, Señor. La iglesia, comunidad cristiana, lugar de gracia, seguirá avanzando, no de acuerdo a lo que pensamos o creemos, sino de acuerdo a lo que tú quieres darnos. Padre, danos hermanos, danos familias, trae siervos que un día sean formados y levantados como pastores. Danos tu gracia, danos tu ayuda, quita de nosotros la amargura, quita de nosotros todo aquello que no te agrada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos hoy reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer, Señor, que no hacemos las cosas bien. Perdónanos, Padre. Danos tu palabra, danos tu gracia, danos tu amor, Señor. Danos tu consuelo en medio de la dificultad. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Yo sé que acá hay hermanos que no la están pasando bien,
están siendo probados. Gracias por ellos, porque se mantienen fieles. Después, Señor, de esa gran tormenta, vendrá la calma, vendrá el sol, vendrá, Señor, la situación. Tu palabra nos muestra que cuando el pueblo de Israel fue pasado por el desierto, no les faltó la comida, no les faltó las sandalias, no les faltó la ropa. Tú los mantenías, tú los sostenías. Y te doy gracias porque tú nos sostienes, Señor. Aún en el valle de sombra de muerte, tú nos mantienes, Padre. Y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que mi hermano siga estudiando tu palabra y siga estudiando esta doctrina tan gloriosa como es la doctrina de la aflicción. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos. Damos gracias a Dios por aquellos que se han conectado en esta mañana. Hermanos, vamos a ir a nuestro Ignacio.